La pregunta más frecuente que nos hacen los papás de escuela en casa es ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Pero esa ya la hemos contestado en varias ocasiones y hay mucha información al respecto. La segunda pregunta más común es ¿cómo sé si mi hijo está atrasado en alguna materia y qué hago? Para contestar esa pregunta, debemos de pensar quién decide qué es lo que cada niño tiene que aprender por grado y por edad. Es el gobierno. La Secretaría de Educación tiene un conjunto de expertos que deciden el programa y el temario de todas las materias para todos los grados cada año. Este conjunto de expertos, en teoría, tiene las mejores ideas y establece el mejor programa. Muchos países se copian entre sí. Sin embargo, lo que hemos visto es que, aún con todos estos expertos, el nivel de excelencia académica en México y en otros países no solo no está mejorando, sino está empeorando. Por tanto, debemos de pensar que este estándar que establecen los expertos para cada grado, estos son millones de niños, tienen que quedar en un mismo estándar de conocimiento. Es como si esperaras que un niño de 8 años, que todos los niños de 8 años usaran la misma talla de pantalón y el mismo largo. Es imposible, no todos caen dentro de un marco muy específico en un tiempo muy específico. Realmente, Howard Gardner desde 1983 estableció que no todos aprenden de la misma manera con su teoría de inteligencias múltiples. Esta teoría de que todos aprenden de maneras distintas, ya sea táctil, que sea sinestético, que sea auditivo, realmente no se está aplicando en las escuelas. No se está tomando en cuenta, no se puede con un salón de 30 a 55 niños personalizar su educación de acuerdo a su tipo de aprendizaje. No solo esto, no solo aprendemos de distintos estilos, sino también tenemos distintas maneras de absorber o de pensar. Hay tres maneras distintas de pensar. Es el niño con pensamiento veloz, el niño de pensamiento lento y el niño de pensamiento disperso. El veloz es el más querido en el salón, es el que tiene mayores ventajas, porque es el que absorbe una idea de manera rápida. El niño que absorbe una idea lenta probablemente es porque no se le explica de una manera que su inteligencia, su estilo de aprendizaje de inteligencias múltiples lo pueda captar, sobre todo si se apuntó sobre el pizarrón y el niño es muy auditivo o muy sinestético. El niño de pensamiento lento no es tonto, sino es probablemente muy analítico y necesita más tiempo para absorber una idea, solamente necesita tiempo. El niño de pensamiento disperso es el niño que más comúnmente se le diagnostica trastorno de déficit de atención. Este niño generalmente es un niño muy normal, es creativo, sumamente creativo, y su mente se ve constantemente bombardeada de ideas. Entonces va de un lugar a otro, pero es sumamente inteligente y lo único que necesita es practicar la concentración. Necesitan apartarlo de la tecnología, que eso atrae mucha distracción. Estos tres tipos de absorción de información, de maneras de pensar, además de las inteligencias múltiples, hace que los niños sean muy distintos. Es muy difícil pensar que en un salón de 50 niños se pueda crear un mismo estándar y que todos los niños de esa misma edad, que de hecho ni siquiera son de la misma edad, van variando en edades de acuerdo a cuándo los inscribieron, si nacieron en agosto o diciembre o enero. Básicamente, estos mismos niños de distintos tipos de aprendizaje y pensamiento tienen que aprender lo mismo en el mismo periodo de tiempo. Bien, lo que yo quiero que entiendan como papás de homeschool es que debemos de trabajar con los niños donde están. No es dejar de lamentar, mi hijo está atrasado en matemáticas. No, tienes que pensar que estás construyendo una escalera y si le quitas un escalón de esa escalera, es más difícil para el niño avanzar. Entonces, si tú dices es que está en quinto grado y tiene que estar en quinto grado de matemáticas y lectura y no está ahí, lo que estás haciendo es le estás quitando el escalón de conocimiento previo para empujarlo a donde debería estar. Homeschoolers trabajamos con ellos donde están. Entonces, si tú sientes que tu hijo no está en lo que el gobierno estableció como debe estar, entonces trabaja con él donde está. Es
primer paso. La otra cosa es, tú quieres retar a tus hijos, estirarlos en su conocimiento y en sus habilidades, ¿sí? Pero no quieres que sea demasiado difícil que se desanimen. La otra cosa es, no quieres que sea demasiado fácil. Entonces, es común ver en homeschoolers que estén en un nivel en historia, en uno distinto, un grado completamente distinto en lectura y otra en matemáticas. Porque es ahí donde los papás están desarrollando, si tiene mucha habilidad en ciencias, lo está empujando y estirando aún en grados muy avanzados de ciencias, y si está más lento en lectura, lo está trabajando donde está, retándole, estirándole, pero a partir del punto de conocimiento que tiene. No le está obligando a trepar una escalera que le faltan 3 escalones. Okay. ¿Cómo sé si mi hijo está atrasado en sus estudios? Hemos creado una secuencia de imágenes que podrán encontrar en la página de comunidad de Homeschoolers Semilla Cuernavaca, que voy a compartir brevemente en pantalla. Este es un marco, esto no es obligado, esto lo basamos entre lo que es nuestra propia experiencia y el estilo menonita antiguo, clásico de educación de Estados Unidos de hace 50 años. No lo basamos en la SEP. Podría variar un poco en tu opinión en dónde deberían estar, pero lo que queremos mostrar es que esta base de conocimientos, los niños tienen que estar más o menos en esta área trabajando. ¿Okay? Voy con la primera. Esto se llama alcance y secuencia académica. Lo que ustedes pueden ver en pantalla son los 5 años de edad. Yo no recomiendo que un niño de 5 años de edad esté leyendo. Estoy sumamente en contra de esto. Hay muchos papás que empujan a sus hijos y ya se sabe el abecedario, pero tarda hasta 1 año en poder leer. Matemáticas, contar del 1 al 30. Lenguaje, hablar conjugando verbos irregulares de manera correcta. Nada más estamos pidiendo que sepa conjugar en español. Que le lean diariamente historias cortas, repetidas. No está leyendo. Por mucho está identificando algunas letras que ve en sus libros. Ciencias. Conoce su cuerpo, la salud, la limpieza, plantas y animales. Ya de historia, lo único que estás esperando de este niño es que conozca a sus familiares y el nombre de su país. Lo más importante a los 5 años de edad, 3, 4 y 5, es que aprendan a obedecer, que empieces a dominar sus berrinches y empiecen a establecer obediencia, respeto y rutinas. Realmente no estás esperando más. Lo único que sí recomiendo hacer con niños muy pequeños es que traen el software integrado para absorber un idioma de manera natural sin estudiarlo. Eso es un buen periodo para exponerlo a algún idioma, 1 o 2 adicionales antes de que empiece estudio formal. A los 6 años de edad, recomendamos que empiecen a contar del 1 al 100. Realmente no lo estarían identificando por completo, pero ya tienen una idea y pueden contar hasta el 100, hasta por decenas. Suman por mucho del 1 al 5. Del 1 al 5 es 1 más 1, 2 más 3, hasta ahí están figuras geométricas y los patrones. Corazón, corazón, cuadrado, estrella, corazón, corazón, cuadrado, estrella. Lenguaje. Se aprenden los sonidos de las letras y comienzan a unir sílabas. Algunos niños sí leen a esta edad, pero la gran mayoría no. Las niñas tienden a leer más rápido que los niños. Tengan eso en cuenta. Si tienes un hijo, es probable que vaya a ser más lento. Desarrollo físico en un niño generalmente va antes. Entonces, las niñas leen más rápido. La lectura le puedes empezar a leer historias más largas, pero si es muy larga, vas a ver que le cuesta más concentrarse. No es un problema de inteligencia, es simplemente dónde está en esta etapa de su aprendizaje, de su desarrollo. En ciencias, estaría todavía conociendo hábitos de alimentación. Es un buen momento de desarrollar lo sano y lo que no es sano, seguridad y modales. Eso de que tengan 8 años y le digan saluda, no, o sea, ya están aprendiendo modales a los 6 años. A los 6 estás esperando que ya sepa compartir, que sepa esperar su turno, que sepa no interrumpir cuando los papás están hablando, que pueda anticipar consecuencias y que pueda narrar un suceso que ya le ocurrió. A los 7 años de edad ya estás esperando un salto. De repente en este punto entre casi los 7 y 7 y medio ya son lectores. Ya pueden contar hasta el 250, ya pueden contar 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 10 y por 25. Tienen una idea de sistemas de unidades
y decenas y tal vez centenas. Suman hasta el 10, tienen una idea de dinero, ya empiezan a aprender la hora, ya conocen figuras geométricas, en lenguaje empiezan a escribir oraciones cortas con muchas faltas de ortografía y realmente estás pidiendo que aprendan mayúsculas y puntos. Ya empiezan a ver principios de ortografía, pero todavía, de acuerdo a lo que la SEP establece, este niño estaría en primer grado de primaria y yo he visto muchos que luchan en primer grado de primaria, sobre todo porque odian leer y escribir, porque ya llevan 2 años de preescolar escribiendo y leyendo y ni siquiera está listo su ojo ni su mano para ese tipo de trazos y esa lectura. 7 años de edad es cuando ya empiezan a leer. Ya pueden leer oraciones y párrafos, va, hay un salto hasta de un mes para otro, podrás ver un cambio, algo pasó en su desarrollo, creció y de repente ya puede leer párrafos. Comienza a leer sus primeros libros, no recomiendo que le des algo muy difícil, de hecho recomiendo que le extiendas una variedad y que escoja donde se sienta seguro. Aunque tú sepas que puede ser más difícil, que escoja donde se sienta seguro, libros de 20 páginas en adelante. En ciencias empieza a ver cosas sencillas como el ciclo de agua que va de evaporación a hielo, a líquido, el clima, que llueve, lo que sea, las plantas. En historia están ya teniendo una idea de nombres de países, los idiomas, la cultura y la comida de su propio país, su bandera y fechas importantes. A los 7 años de edad ya empiezan a poder seguir una secuencia de instrucciones. No más de 3 cosas hasta donde yo sé con mis hijos de 7, es una secuencia de instrucciones. No es que sea falta de inteligencia, es parte de su desarrollo, es normal. Cuando solo tienes el parámetro de tu hijo para comparar y tratas de comparar con otros niños que tienen otro tipo de pensamiento y otro tipo de aprendizaje, estilo como de inteligencia múltiple, ya empiezas a decir, algo tiene mi hijo. No. Como maestra, que he visto cientos de alumnos, te puedo decir que esto es dentro de lo normal. Habrá niños que son más avanzados de lo que hemos puesto en esta tabla y niños que van un poquito más atrasados, pero en el periodo de 7 a 8 años, esto es lo que es normal y lo que esperaríamos, el poder decir por qué pasó algo y un suceso, ya empiezan a hacer muchos quehaceres. A los 8 años de edad, ya están en unidades de 1000 en matemáticas, ya hacen sumas y restas hasta 20, pueden hacer fracciones sencillas, sobre todo en la cocina. Y ya pueden tener una idea de contar dinero, la hora, medidas de peso, que medio kilo, de largo. El lenguaje puede empezar a llegar a conclusiones. El fin de una historia es ideas principales, expresar ideas, ya están en fonética, ya estamos trabajando más en ortografía. Ven lo muy básico de gramática, sustantivo, verbo, adjetivo, plural, singular y signos de puntuación. En lectura ya empiezan a los 8, ya empiezan a leer esos libros pequeños de capítulos que tienen imágenes, pues son capítulos de 1, 2, 3 páginas cada libro y tienen entre 50 y 100 páginas. Digo, cada capítulo tiene 1 a 3 páginas. En ciencias ya empiezan a ver astronomía, el sol, la estrella, las lunas, fenómenos de la naturaleza, lo que es la creación. En historia empiezan a ver, historia para mí es sociología, historia y geografía es como un conjunto. De hecho, todas las materias deberías de empezar a verlas como un conjunto de información y no como por separado. En historia ya ven países, estados, mares, continentes, empiezan a ver tipos de transporte y en qué trabaja la gente. El niño de 8 años ya es muy sociable, ya sabe anticipar una necesidad, ya sabe compartir su aprendizaje. Es muy útil los de 8 años que empiezan a compartir con sus hermanos menores incluso lo que es incorrecto, pero ahí lo van compartiendo la información que van aprendiendo. Empiezan a encontrar mentiras, pueden anticipar eso y argumentos lógicos e ilógicos. A los 9 años de edad, ya este niño hace números romanos, ya hace multiplicación. Yo sé de niños de 8 que hacen multiplicación, lo que he visto en trabajar multiplicación es que por alguna razón de desarrollo, trabajan muy bien si te esperas un poquito más a ver la multiplicación hasta los 9. No es el grado, es la edad. Tienes que entender esto. El de 9 años podría estar entre tercero y cuarto, pero recomiendo que tenga 9 cuando empiece a trabajar. Verás una mar de diferencia para multiplicación. Fracciones, billetes, la hora, ya en incrementos de 5 minutos, no nada más la media y la cuarta. Lectura, ya están leyendo libros de capítulos. Estos donde dices, mi niño
empieza a pedirme más y más libros, entre 120 y 160 páginas, todavía con imágenes, lo disfrutan mucho. En ciencias ya ven muchas cosas más acerca de ciencias, lo que yo recomiendo en ciencias, y lo vas a ver de por sí en mucha planeación de muchos libros y programas, es que se hagan repasos de los mismos temas cada 3 a 4 años, y cada vez que haces el nuevo repaso vuelves a ver la luna, pero ya ves las fases de la luna de una manera más profunda. Después ves la luna nuevamente y cómo afecta la marea, y ves el sistema solar pero ya en años luz. Entonces el repasar ciencias y volver a ver los mismos temas y cada vez más profundo y más amplio es algo útil. Todos necesitamos el repaso. El verlo una vez no significa que lo hayamos aprendido. Empiezan a ver física y zoología, un poco de biología. En historia ya están viendo cosas más fundamentales como el sector primario, secundario y terciario, agricultura. Ya empiezan a ver historia de México o historia de su país, y ya ven mapas avanzados. A partir de esta diapositiva ya no voy a compartir sus habilidades, se me hace como más obvio, pero a los 9 años de edad ya tienen sus principios morales, pueden diferenciar claramente, y no hay excusa, entre lo bueno y lo malo. Ya saben cuidar y respetar a los demás, e incluso pueden contrarrestar el bullying o pueden identificar lo que es bullying. A los 10 años de edad ya estamos hablando de matemáticas de millones y de milésimas. Ya están viendo todo lo que son los números naturales, redondeo, multiplicación y división de hasta 4 dígitos. Tienes 4 arriba y 2 abajo, división de 4 dígitos y 2 a la izquierda. Ya están haciendo un poquito de geometría, ya estás viendo un poquito de radio, perímetro y área, ya están viendo el como cambio entre monedas, centímetros y demás. En lenguaje ya pueden escribir mucho más. Ya pueden escribir reportes de lectura, ya tienen 10 años de edad, es donde empiezas a agarrar más su caligrafía, la manera en que escriben, y empezar a encuadrar eso. Empiezan a poder corregir oraciones, ya dominan mucho más la ortografía, ya empiezan a hacer trabajos de investigación, empiezan a interpretar datos. En lectura ya leen libros de capítulos sin imágenes. Generalmente, si tu hijo no está en este punto, en el nivel que nosotros hemos establecido, en nuestra opinión, de 10 años de edad, no lo obligues a leer algo que no va a disfrutar. Regrésalo al nivel de libros que él disfruta. Regrésalo al nivel de matemáticas donde está, aunque sea un año más atrás. Porque yo le he dado clases de álgebra a alumnos de prepa y de secundaria que todavía no saben ni siquiera multiplicar. Si les dejas esos huecos es como trepar una escalera sin 5 escalones, es un enorme salto, es muy frustrante. Por eso muchos niños odian las matemáticas y la lectura. En ciencias, a los 10 años de edad están viendo propiedades de la luz, electricidad, zoología, botánica, clima, anticuerpos, ya es muy profundo. En historia ya están viendo tipos de climas, tundra, eventos, fenómenos naturales, animales de cada continente, dónde está el canguro, el eje de la Tierra, capitales y sistema de gobierno. A los 11 años de edad, tengan esperanza porque nada más vamos hasta los 15. A los 11 años de edad ven sus 1000 millones y milésimas, ya empiezan a acomodar números primos, factores y negativos. Esta es mi opinión, que sí, a esta edad es buena edad para empezar a ver números negativos, aritmética mental, multiplicación de fracciones. Es aquí donde los papás se desaniman cuando están dando clases de matemáticas y empiezas a depender mucho de Khan Academy y de Google, de cómo resuelvo. Multiplicación de fracciones, decimales, puntos, ángulos, volumen. En lenguajes ya tienen conversaciones muy interesantes, muy profundas. Ven metáforas, sentido figurado, oraciones compuestas, bosquejos, ensayos cortos, investigación, y ven detalles. Esto es donde ya empiezas a ver si tiene habilidades para matemáticas o ciencia. Además, es aquí donde empiezas a notar mayores talentos en ciertas áreas. A esta edad, si ya siguieron con todas las secuencias y etapas de lectura, ya están leyendo libros gruesos de 300 a 500 páginas, ya están viendo técnicas literarias, el uso de suspenso, el ambiente, el propósito de la literatura, la poesía, biografías, muy recomendable biografías y libros que no son ficción y aventura. En ciencias ven el sistema respiratorio, por ejemplo, o sea, es un repaso nuevamente de biología, pero ya no es como por encima, ya es mucho más profundo, y cada 3-4 años es más profundo cada vez.
bacterias, antídotos, ecología, la cadena alimenticia de animales, ya empiezan a ver electricidad, motores sencillos, átomos. En historia ya deberían saber en este momento todas las capitales y estados de su país, ya deberían de poderlo identificar, si no empiecen a buscar en CETERRA y trabajen en eso, porque a partir de aquí ya tienen que empezar a conocer la geografía del mundo. Ya empiezan a ver zonas horarias, ven la historia de la colonización, guerras civiles en su país, en otros países, la Segunda y Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, empiezan a ver temas como la revolución industrial, la esclavitud, la migración. A los 12 años de edad ya están empezando a entrar al nivel medio superior, o sea, ya estás viendo si tu niño tiene habilidad, estás pensando que va a entrar en secundaria. Alrededor de sexto ya empiezas a pensar hacia dónde lo voy a dirigir. Es donde les das más talleres y más opciones de practicar su conocimiento. A los 12 años de edad ya están viendo preálgebra, ya están en números negativos, fracciones mixtas, porcentaje, interés, conversiones métricas, área, polígonos, radio, proporción, ya esto es lo último de aritmética, lenguaje, cláusulas, voz pasiva, personificación, símil, punto y coma. O sea, ya vieron todos los demás signos y ya van profundizando en desarrollar párrafos, ensayos, reportes de lectura. Si no está a este nivel tu hijo, necesitas regresar. Nuevamente lo repito, a que trabaje donde esté, para que desarrolle estas habilidades de manera segura y lo domine. En lectura ya están viendo raíces de palabras, que es la etimología, analogías, comparación, contraste, motivos, y ahora sí están leyendo libros muy gruesos de 500 páginas. Es donde es el mayor gasto, creo, para los papás cuando tienen un niño que se come unos 2 libros a la semana. En ciencias ya están en química, están en prequímica, ácidos, bases, moléculas, están viendo otra vez la naturaleza, pero ya es más profundo, atmósfera, magnetismo, energía, circulación, los primeros auxilios. Necesitas que tu hijo de 12 años pueda saber qué hacer en caso de un accidente, si alguien no puede respirar, demás. En historia ya ven geografía del mundo. Para los 12 años de edad ya estás esperando que puedan nombrar los continentes, los mares, que sepan más o menos dónde están los países de Europa, sino completamente, y sus capitales. Ya están viendo longitud y latitud, meridiano, la colonización francesa, inglesa, portuguesa, española. Esto es cómo llegamos a hablar español en algunas partes del mundo y por qué francés en otras partes, sociedades latinoamericanas, religión, cultura. Vemos términos como democracia, anarquía, dictadores y demás. Ya la historia llega a ser mucho más profunda y un poco más seria en esta etapa. Nos quedan 2. A los 13 años de edad, los niños ven ya potencias, están viendo exponentes, raíz cuadrada, negativos, orden de operaciones, resolver ecuaciones, porcentajes mayores a 100, escribir ecuaciones en base a un texto. Lo más difícil que he visto, que incluso en la prepa no pueden hacer, es les dan un problema en un párrafo y no pueden sacar la ecuación de 2x menos 7 igual a 14. No pueden. Ya están viendo geometría de manera más profunda, los ángulos, cómo se acomodan, lenguaje. Y hacen reportes orales. Esto es un discurso, es un reporte, es una habilidad que tienes que desarrollar de comunicar algo de manera eficaz y de manera clara y ordenada sin ser repetitivo. Ya empiezan con escritura más descriptiva, ya no es tan funcional como un ensayo, sino ya estamos explayando la imaginación. Empiezan a desarrollar la habilidad de tomar notas, empiezan a poder corregir textos. Generalmente este tipo de ejercicio es un párrafo y tienen que encontrar todos los errores de puntuación, de ortografía y de gramática que están ahí. En lectura ya están interpretando lectura difícil. Generalmente a mis hijos les dejo leer muchas cosas, les pongo muchas opciones, pero cada año tienen por lo menos un libro difícil en cada idioma que están aprendiendo o que conocen. Un libro que les rete, que les empuje a desarrollar más vocabulario y mayor habilidad de comprensión lectora. Entonces aquí es donde empiezan a interpretar alusiones, parábolas, alegorías, metros en poesía, ritmo y rima, resúmenes y novelas clásicas, Don Quijote, lo que sea de Cervantes. Ya empiezan con biografías, son libros de más de 500 páginas. En ciencias ven nuevamente la Tierra, pero desde el punto de vista ecológico, medio ambiente, creación versus evolución. Esta es la edad donde empiezan a poder
defender sus ideas y encontrar argumentos en contra de la evolución y a favor de la creación, gravedad, peso, vacío, fricción. Y estamos viendo la ciencia, y si ven la ciencia con esta profundidad, ya tienen todas las herramientas para que la misma creación demuestre con argumentos científicos por qué la creación es verdad. En historia de civilizaciones antiguas, puntos claves en la historia. Lo más difícil que he visto en alumnos de historia es cuando dices, ¿por qué sucedió? ¿Cuál es el punto clave que definió esta guerra? ¿Cuál es el punto clave que definió un suceso? Guerras, plagas, persecución, tecnología, feudalismo, comunismo, humanismo, son términos más difíciles. Y vamos con la última. De 14 a 15 años aproximadamente, porque ya de aquí como que lo combiné. Leyes y expresiones algebraicas. Si tu hijo no está listo para el álgebra, regrésale por lo menos unos cuantos meses a afinar su aritmética y sus principios de preálgebra para que esté listo. Si puede con el álgebra y lo hace bien, ya cálculo integral y otras cosas no es tan difícil, pero si no puede con álgebra, ya cálculo integral es como tortura. Empiezan a ver binomios, raíces cuadradas, multiplicación con exponentes, interés compuesta, ángulos, superficie, volumen, estadísticas, gráficas, ya es mucho más avanzado. En lenguaje están viendo etimología, onomatopeya, el cliché, como detalles literarios que ellos necesitan empezar a utilizar para ser buenos escritores. Oraciones eficaces, tengo que acomodar mi oración, que sea fluido, que sea creativo. Historias, notas a pie de página, que es también tu ficha bibliográfica, y argumentos persuasivos. En lectura ya están viendo aliteración, ironía, tono, están viendo obras literarias de 1500 más viejitas que tienen español antiguo. Están viendo términos como antagonista, protagonista, el tema de esto, ensayos avanzados, ensayos de 5 cuartillas. En ciencias ya están viendo nuevamente el sistema solar, pero más profundo. Meteorología, corrientes marinas, fuerzas, teoría cuántica, física, química y biología y programación de computadoras. Ya en este punto estás viendo historia moderna, política. Esto es de lo más difícil para mí ha sido encontrar buenos libros en español para enseñar la historia política moderna de manera veraz. Lo que es OPEP, lo que es NELLO, lo que es terrorismo, fascismo, los refugiados, porque sucede, porque cada quien tiene su versión, es donde tus hijos empiezan a encontrar información y desarrollar el distinguir entre las falacias y las verdades. Empiezan a ver países de tercer mundo, lo que es el nacionalismo, la nueva era, la era de la iluminación, de dónde vienen todas estas ideas, los sindicatos, para qué son, cómo funcionan, un monopolio, etc. Ahora, lo que sí necesito que sepas es que estas tablas, no te quedes atorado en estas tablas, son una sugerencia. Si nos encuadramos a un sistema y tratamos de cumplir con una de estas tablas y que mi hijo sepa, vamos a caer en lo que Estados Unidos, China, Corea, Japón han caído, que es súper conocimiento, más no el sentido común. Y este es el estilo escolar prusiano, se quedan muchos días, muchas horas memorizando datos, más no desarrollas su creatividad ni desarrollas su lógica y su sentido común. Realmente lo que tú quieres es romper con esa estructura de que el maestro vacía agua en un alumno vacío, sino tú quieres que el niño empiece a fluir y absorber información como él quiera. Quiero platicarles para cerrar acerca de Finlandia. Estos países de China, Japón, Corea, tienen los mejores alumnos en sentido de exámenes como de PISA, pero también tienen el mayor número de suicidios de estudiantes por la expectativa, por el nivel de trabajo, porque ya no disfrutan aprender. Ahora, en Finlandia, que es lo opuesto de estos países, en Finlandia hacen algo chistoso. El niño entra a la escuela hasta los 7 años de edad, de manera formal. Hacen materias combinadas, o sea, ves historia junto con sociología, junto con geografía, incluso con matemáticas. Tienen 15 minutos de receso entre cada clase.
Sus clases son de 45 minutos y 15 minutos de receso y vuelve la clase. Es un reset para tu cerebro. El enfoque de la escuela de Finlandia es más en juego y experiencias y no tanto en escuchar lo que dice el maestro. La idea también es que el alumno comprenda el tema, lo domine antes de avanzar con algo nuevo. Otra cosa, todo esto no se parece a homeschool. No es el estilo exitoso finlandés, muy parecido a homeschool. Incluso en homeschool lo puedes personalizar más y hay menos alumnos y más maestros para cada grupo. Realmente lo que tú quieres hacer es avanzar al ritmo de tu hijo y la excelencia académica se produce porque tú tienes las condiciones necesarias para la excelencia académica. Entonces, realmente respira, trabaja con tu hijo donde está. Y la excelencia académica se produce porque tú has creado las condiciones para que tu hijo sea un buen estudiante.